Roberto Ruiz Saldaña es doctor en estudios avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciado en Filosofía y en Derecho por la Universidad Veracruzana. Se formó con el profesor Michelangelo Bovero en Turín, Italia, y ha impartido clases tanto en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey como en la Universidad de Jalapa. Ha sido secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistrado suplente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. Es autor del libro Subjetivismo y Relativismo en Hans Kelsen, Fundamentos filosóficos acordes con los derechos humanos, así como de otros trabajos académicos como Tomando la democracia directa en serio, algunos apuntes sobre el plebiscito en las entidades federativas y la imposibilidad de un criterio riguroso para declarar la nulidad de las elecciones. El 3 de abril de 2014 fue electo por la Cámara de Diputados como consejero del Instituto Nacional Electoral por un periodo de 9 años. Bienvenido de nuevo aquí a los Diálogos por la Democracia, aquí en TV UNAM. Es un lujo contar con la presencia de uno de los más destacados consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, Roberto Ruiz Saldaña. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, saludos. Roberto, desde hace tiempo, de repente, has sido una voz disidente, una voz crítica, una voz discrepante dentro del Consejo General del INE. ¿Por qué? ¿Cuáles han sido los motivos o por qué tan seguido te encuentras de repente en una oposición, una minoría en ese Consejo General? Pues creo que es la gran pregunta, John, sobre lo que ha pasado en 2014 a la fecha que se hizo la reforma electoral. Se pretendió supuestamente pues tener una pues autoridad más equitativa, más democrática, y eso no acabó sucediendo. Lo que yo llegué a encontrarme en 2014 fue en realidad pues una institución arriba, en el Consejo General, donde lamentablemente no imperaba el mejor argumento, donde no imperaban los principios que tanto se predican. Y pues yo no podía prestarme a la simulación. En realidad vi pues dos grandes grupos que en realidad actuaban como uno solo, de consejeros con una agenda más política que técnica y más política que electoral. Fue así, por ejemplo, que el primer gran choque fue por las designaciones de los organismos públicos locales electorales, que se les nada más para señalar ahí a la audiencia, para que entiendan, porque de repente podemos entrar en tecnicismos. Los órganos electorales de los estados, de las entidades federativas, antes de la reforma 2014, eran decisión de las legislaturas locales, así como a nivel federal se votaba por los consejeros a nivel local, pero uno de los grandes cambios, supuestamente para bien, era que a partir de 2014 ya es el Consejo General, ¿no? Tú y tus colegas que escogen a sus integrantes, ¿no? ¿Y cómo han sido esas discusiones y debates? Pues lo has dicho muy bien. Algo que se supone se reformó para mejorarlo, para que no fueran designaciones netamente políticas en las legislaturas, por mayorías que ya sabíamos cómo estaban en el país, pues se supone que ahora tenían que imperar argumentos técnicos, de perfiles, de idoneidad, y no era cierto. Lamentablemente ahí, pues quienes llevábamos propuestas de perfiles serios, independientes, pues éramos avasallados, que en ese momento pues era la consejera San Martín y yo. Imagínate, John, que las razones que, entre comillas, que se nos daban para decir que algún perfil no podía ser consejero, era porque no. O sea, no porque no. Entonces, eran pues discusiones muy fuertes, primero privadas, que en realidad nada más subían a Consejo General a reproducirse con mayorías predefinidas sin haber discutido pues los méritos propios de cada quien. Pero ¿cuáles eran entonces los perfiles o qué tipo de consejero apoyaban los otros colegas? Bueno, pues de entrada perfiles que venían ya de los órganos electorales pasados, anteriores,
que pues había incluso hasta casos concretos de pues cuestionamientos. No era posible pues cambiar para quedar igual. La reforma tenía un mandato de realmente ciudadanizar a esos órganos locales. Y no se fue logrando. Y te imagínate que cuando sucedió lo de Chiapas, que hicieron un fraude electoral, la primera Claro. integración fue una noticia nacional. O sea, en pleno siglo XXI, un fraude electoral con sistema informático simulando que se votaba desde el exterior para un diputado migrante. Pues esa mayoría de consejeros se fraccionó, pero era increíble cómo varios de ellos seguían abogando por la impunidad ante ese fraude electoral. O sea, eran consejeros ya nombrados por el Sí. nuevo mecanismo de parte del Consejo General del INE, que, pues, platícanos un poquito más sobre ese fraude. Yo conozco más o menos, pero tú que estás ahí, sabes mucho más detalle. Sí, en resumen, pues se tiene que hacer una lista nominal de votantes desde el extranjero. Y el OPLE de Chiapas de aquel entonces ya no está, obviamente, fue removido. Eh, pues con los votantes desde México, armó la lista nominal desde el extranjero, como si estuvieran en el extranjero. Y por sistema, pues los hacían votar. Entonces la ciudadanía llegaba a su casilla y no se explicaba por qué ya no estaba en la lista nominal de Chiapas, en el territorio nacional, sino que lo habían sacado de esa lista para armar la lista nominal desde el extranjero. Estuvo plenamente acreditado ese fraude, incluso hubo investigaciones penales, pero solo menciono ese ejemplo para demostrar que hasta lo indefendible, este grupo de consejeros colegas míos, pues defendía ese tipo de casos. Entonces, yo no he podido permitir que pues el INE sea una simulación y aparte de lo que menciono de pues cómo fue traicionada la reforma de 2014, porque así lo diría, también me he encontrado con una institución por dentro con muchas problemáticas que no se quieren abordar. Ya no digamos que hay diferencias de cómo podrían atenderse, sino que ahora el problema es que la gran diferencia es la postura de entre cambiar cosas o no cambiarlas. Y eso me parece grave. Pondría un ejemplo, John, que la ciudadanía yo creo debe de conocer, saber. Nosotros tenemos cientos de módulos de atención ciudadana, es decir, donde se hacen trámites de la credencial para votar. Todo el Sí. mundo ha ido ahí en algún momento, seguramente. Y ahí hay alrededor de 7,000 compañeras y compañeros que no ganan ni 7,000 pesos al mes. Claro. Entonces, ahí hay un gran tema que como institución no podemos omitir, no podemos voltear a otro lado como si no existiera. Y el gran problema es que ni siquiera se quiere atender esa problemática. Hay una brecha injusta de ingresos en el propio INE, donde alguien puede ganar más de 20 veces que otra persona y eso no puede ser callado, no puede ser ignorado. Esto es un gran tema de los salarios máximos. Ahorita entramos al tema, pero vamos a redondear sobre el tema de los consejeros locales, porque eh, no lo dijiste exactamente así, pero sí he escuchado que algunos han dicho que antes de 2014 eran cuotas de partidos los consejeros en los estados y ya hoy son cuotas de los consejeros, ¿no? Que se ha ido incluso construyendo una especie de clientela interna dentro de esta ahora Instituto Nacional Electoral, de manera similar a como también ha ocurrido con el Poder Judicial, ¿no? Uno de los objetivos, por ejemplo, del nuevo ministro presidente Arturo Saldívar ha sido eso, vamos a institucionalizar, ¿no? Evitar estas redes clientelares y personalistas dentro del INE, pero no sé si exagero, ¿así lo caracterizarías o cómo lo llamarías este fenómeno? Sí, claramente se concibieron esas designaciones por algunos colegas como patrimonio. Mm-hmm. Incluso en algún momento llegaban a chocar entre ellos mismos porque pues alguien no quería dejar ese patrimonio, aunque ya el presidente de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos ya fuera otro. Eh, y
se les trata de dar línea como si fueran súbditos a esos consejeros de los soples, y pienso que no debe ser esa. Es el trato, la relación entre consejeros del INE con consejeros de los llamados soples. Debe de considerarse que son personas libres y que tienen criterio y no son una extensión de nosotros, y esa falta de cultura política lamentablemente se ha reproducido con esos organismos públicos. Y es fascinante porque los mismos consejeros que luego justamente se quejan de la falta de cultura política democrática de parte de la ciudadanía mexicana son los que cometen estas mismas, reproducen esos problemas de cultura política. Sufro contigo, estimado consejero, acaba de pasar por un proceso similar de evaluación, todos lo saben, lo denuncié públicamente porque pues, me pasó lo mismo, de repente la mayoría de los integrantes del comité técnico empezaban a utilizar argumentos absolutamente verosímiles que no tenían nada que ver con las capacidades, sino con los prejuicios. Pues esto ocurre y a veces pues hay que votar de manera independiente, particular, así que también reconozco tu valentía y entremos a temas muy específicos, como esto de los salarios máximos. El INE ha estado en rebeldía en contra de pues, la Constitución. Bueno, alguna parte del INE. Bueno, una parte del INE, ahorita nos explicas. La Constitución indica, sin interpretar, bueno, se puede interpretar siempre la ley, pero la Constitución es muy clara de que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Sin embargo, algunos consejeros del INE se han amparado. La Suprema Corte incluso ha encontrado a su favor, por un momento, y a todo toca Poder Legislativo reformar y volver a plantear estas nuevas leyes. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se ha vivido esto en línea? ¿Estás de acuerdo con que los consejeros ganen más que el presidente? ¿Por qué han impugnado y cómo ha afectado esto la institución? Sí, yo, sin duda, otro gran tema. Pienso que habría que irlo desagregando en efecto porque, pues, en principio no todos hemos coincidido con estas acciones de algunos colegas, de alguna mayoría, pues de tener un litigio. Yo pienso que la Constitución es muy clara. Hay partes que tienen que ver con que, y a su vez, cuál fue el criterio para que el presidente se fijara ese monto. Uh-huh. Bueno, pues mientras no se tengan argumentos, creo yo, para decir que ese monto es absurdo, demasiado bajo, yo creo que tendríamos que transitar como servidores públicos, como mexicanas y mexicanos, con ese monto. Si no mal recuerdo, eran alrededor de 108,000 pesos netos. Así es. Incluso redondeando, yo creo que son muy dignos poder ganar en este país tan desigual, por cierto, 100,000 pesos, alrededor de 100,000. Pero ya insistir que no debemos, o deben ellos más bien, ganar menos que el presidente porque somos un organismo autónomo, yo ahí sí ya me pierdo, no veo una cosa que justifique la otra. Y como iba diciendo, por sí mismos creo que son muy dignos esos alrededor de 100,000 pesos que uno pudiera ganar, ganando menos que el presidente. Y por otra parte, pienso que este argumento de que se es autónomo no solo no es pertinente, o por lo menos para mí no es suficiente, sino que ya incluso yo detecté pues una actitud de a ver quién puede más, uh-huh, de retar y de salir con unas posturas públicas de victimización, de que se está atacando a la institución. Yo pienso que no hay ningún ataque a la institución. Esa reforma incluso constitucional de límite de percepciones, pues viene incluso de sexenios anteriores. Así es, entonces, no es nuevo eso, lo nuevo es la ley, sí. Claro, pero pues que se basa a su vez en la Constitución. Entonces, yo pienso que no le correspondería a la institución, pues, tener esa agenda, y digo la institución porque se habla en nombre de ella, y también incluso revisar algunos otros aspectos más de los ingresos. Porque no solo es ganar más que el presidente, se tienen seguros, pues que yo los llamo en realidad privilegios acá, claro, de gastos médicos mayores, de separación individualizada, que pues no se tiene ni siquiera
en todo el instituto, es decir, no todos los compañeros y compañeras tienen acceso a eso. Claro, solo para una élite específica. Sí, ahora hay muchos compañeros y compañeros que hacen las elecciones en los estados, que atraviesan cielo, mar y tierra, por decirlo así, que quizás valdría la pena, sí, ciertamente revisar y que pudieran tener algún seguro médico de gastos mayores, o sea, casos específicos, pero ya indiscriminado hacia arriba de la burocracia del INE, creo que eso es lo que no debiera suceder. Pienso que los compañeros de los estados se podría justificar en algunos casos, pero imagínate acá en órganos centrales tener esos seguros, pues ¿qué nos puede pasar? O sea, creo que es desproporcionado. Sí, no, en el gobierno federal incluso han eliminado los seguros médicos privados. Si alguien lo quiere comprar, los puede comprar. Al final de cuentas, más de 100,000 pesos al mes, pues sí, sí, sí tienes para administrarlos si es que quieres cubrir esos seguros, ¿no? O de vida o de separación. Los seguros puedes comprar de lo que quieras en el mercado. Pero el dinero no solamente son los salarios. En 2018 se gastó unos 28,000 millones de pesos. Y algunos se quejan del financiamiento de los partidos, que son casi 7,000 millones de pesos, pero en realidad también el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, juntos se llevan la mayor parte, son 20,000 millones de pesos que se gastó en 2018. En los otros años ha sido un poco menos porque no son elecciones federales. ¿Esto se justifica o dónde podemos recortar en general a la burocracia, no solamente a lo de los salarios más altos? Sí hay oportunidad para ajustar. El problema es que no ha habido voluntad. Yo he puesto como ejemplo que se crean muchos comités técnicos de expertos y en realidad debiéramos tener una política más acotada de creación de esos comités. Por ejemplo, cada 3 años se crea uno para que revisen el padrón electoral y nos digan que está muy bien. En realidad, el tema del padrón electoral ha dejado de ser tema en el país. Ya ahora la competencia electoral, la inequidad, pues tiene que ver más con las redes sociales, cuánto dinero se mete ahí, pues dinero que circula en efectivo, en las campañas. Hacia allá son las prioridades. Entonces, hay mucha creación de comités, incluso ahorita lamentablemente de forma reciente modificaron el reglamento de elecciones para hacerlos con una integración indefinida, es decir, tan grandes como quieran. Van creando nuevos órganos y comisiones burocráticas. ¿Y los soples, hay que desaparecerlos o no? Mira, ahorita ya prácticamente vamos a iniciar el proceso electoral de 2020-21 y yo me propuse no abordar ese tema porque hoy por hoy el compromiso y la responsabilidad es sacar los procesos electorales Claro, del pero país. después, como propuesta a largo plazo. Después, ya quienes vayan a estar en la materia electoral que lo decidan. Yo incluso iré de salida porque son los últimos 3 años. Quienes estén más en la materia, pues que lo debatan. Yo ahí en esa discusión creo que ya ni siquiera participaría. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos en unos momentos con el consejero Roberto Ruiz del Instituto Nacional Electoral. No se vaya. Muy bien, aquí seguimos con el consejero Roberto Ruiz. Vamos a ir a unos casos polémicos para entender primero el pasado y luego los retos para el futuro del INE, y obviamente también vamos a hablar sobre la nueva integración del INE, qué implica esto con respecto a cambios de equilibrios internos, pero vamos sobre la materia específica todavía. Hubo un caso muy importante en 2018 en que, pues una vez más, emitiste un voto disidente muy importante, muy claro y histórico desde mi punto de vista, que fue con respecto al fideicomiso por los demás. Ese es un fideicomiso que se creó en el contexto de los terremotos de septiembre de 2017, en que se recaudaron fondos para apoyar a los damnificados a reconstruir sus viviendas. Y hubo una acusación de que ese dinero tuviera uso electoral, de comprar conciencias, apoyos en la elección 2018, una acusación contra Morena en particular, López Obrador, y el INE
decidió en primera instancia sancionar con una multa multimillonaria. Incluso el consejero Ciro Murayama comparaba en este caso con el de Amigos de Fox o el de Pemex Gate, ¿no? Que son los grandes casos de fiscalización en la elección de 2000. El tribunal terminó revocando esta multa. Tú tuviste una posición muy importante. Cuéntanos un poco más de lo que ocurrió en realidad y cómo fueron las diferentes decisiones y cuál fue tu posición al respecto. Sí, con mucho gusto. John, fíjate que es un tema interesante porque revela mucho la historia reciente de la institución y más allá de etiquetas y de acusaciones, pues vamos a los hechos. Sí existió esa queja en contra de Morena, la presentó, si no mal recuerdo, el PRI, acusando que dinero de las prerrogativas se habían ido a ese fideicomiso. Eso se averigua en un segundo, sí o no, dinero de un lado pasa a otro. Y el INE vio que no, que fue pues, aportaciones. Entonces, el propio INE amplió la investigación, cosa interesante, para ver entonces a quiénes y cómo se había entregado ese dinero. Es decir, lo que decías, si había sido para fines electorales, pues para comprar votos, conciencias. Y lo que a mí me pues preocupó y en verdad lamento mucho que la institución en el INE pasen esas cosas, fueron algunas cuestiones en la forma, que pues no son menores, y por supuesto en el fondo. Y me explico. En la forma, para empezar, hubo presión de colegas míos, algunos ya ni están, para que ese asunto se sacara 1 o 2 días antes de la elección. Así justo, mira. Para manchar, pues, el nombre de la coalición el mero día de la elección, ¿no? Porque era hasta un argumento, pues, emotivo de decir dinero de recolectado para un fin tan noble como los afectados del fideicomiso, del sismo, se habría ido a las campañas. O sea, querían pegar mediáticamente con eso. Y en la forma, también para mí fue muy lamentable y criticable que incluso se filtró ese proyecto a los medios. Recuerdo, claro, Reforma, si no me recuerdo. Varios periódicos, si no me recuerdo también el Universal, como a 3 medios fuertes. O sea, estaban deseosos de posicionar la noticia cuando todavía ni se discutía en la comisión de fiscalización, ni mucho menos aún en el consejo. O sea, observé dolo al filtrar a alguien ese proyecto. Y en tercer lugar, fue muy llamativo que había, en cuanto se resolvió ya por el Consejo General, pues un tour en medios impresionante. Salían de una entrevista y iban a otra, todo el día, por lo menos como 3 días. Justo los días antes de la elección. O se fueron ya no lograron que fuera resuelto antes de la elección. Poco después de la elección se resolvió y cuando se resolvió, tour en medios, pero impresionante. Entonces, era evidente que había una intención de dañar, de mediatizar dolosamente el asunto. Ahora, por sus propios méritos, yo lo único que dije, ya entrando al fondo, es que teníamos que hacer lo que siempre hacíamos o hemos hecho como institución cuando se nos presentan ese tipo de casos, donde se acusa que personas de carne y hueso a lo largo y ancho del país reciben algo. ¿Qué es lo que hace el INE? Una muestra estadística bien diseñada y mandamos a personas a hacer cuestionarios. Les tocamos a su puerta, tenemos la dirección de todo el mundo y en las investigaciones se puede usar esa dirección y les preguntamos, ¿recibió usted? ¿Por qué recibió? ¿Qué le dijeron? ¿Lo vincularon el apoyo con un partido político, sí o no? Eso no quisieron hacerlo mis colegas. O sea, no hicieron investigación alguna con respecto de hecho, ahí se agarró el tribunal para revocar. Pues estaba mal esa investigación. No pedía yo nada que no hiciéramos en otros casos. Por ejemplo, ahorita que se están constituyendo nuevos partidos, que hicieron más bien asambleas, aún con la pandemia estamos yendo a sus domicilios, o sea, compañeras y compañeros en los estados, a preguntarle a personas con una muestra que hicimos,
Si fueron a la asamblea de forma libre, si les prometieron algo, a constituir partidos políticos. O sea, siempre hemos ido a hacer cuestionarios y en ese caso del fideicomiso no quisieron hacerlo. O sea, fue una multa con base a puras especulaciones. A un círculo tautológico, si me permites decirlo así. Está mal porque recibieron financiamiento, porque hicieron un fideicomiso. E hicieron un fideicomiso, está mal. Así era el argumento circular. O sea, una especulación absoluta, sí, Sí. de que este dinero haya sido utilizado para fines electorales y impusieron una multa millonaria. Como dices, yo incluso tenía la preocupación de que todo esto estaba armado para, en su caso, de que la victoria del observador, en este caso, no fuera mayor al 5%, pudiera incluso haber sido utilizado como causal de nulidad de elección. Que ahí lo tenían guardadito para eso, pero al final de cuentas la victoria de la ciudadanía, del observador, fue tan grande que pues ya no se pudo, pero sí fue muy sospechoso, ¿no? Sí, por los elementos que he señalado. Esta parte de pretender usarlo como una causal de nulidad, pues no la había pensado precisamente porque el supuesto era no aplicable, es decir, la diferencia entre el primer y el segundo lugar fue pues muy grande. Entonces, acabas de mencionar el tema de las firmas y de los nuevos partidos políticos. Ahorita están en ese proceso de revisión. Hay un partido en particular que llama mucho la atención, que es el de México Libre, pero hay otras organizaciones que también quieren convertirse en partidos. ¿Qué va a hacer el Instituto Nacional Electoral y ustedes, los consejeros, para garantizar pues que no vuelva a pasar lo del Bronco? El Bronco llegó a la boleta electoral, ¿te acuerdas? En 2018, aún a pesar de que no había alcanzado el umbral de firmas necesarias, eso reconocido por el mismo Tribunal Electoral, y aún las mismas firmas que supuestamente estaban ahí registradas, pues había dudas sobre su validez también. ¿Qué exactamente va a hacer este instituto para asegurar que el Partido México Libre y los otros partidos realmente tengan el respaldo ciudadano, si es que lo tengan, y puedan alcanzar su registro? Sí, por supuesto, John, revisar todo a conciencia y estar muy atentos con todas las bases de datos que se han generado sobre estas organizaciones, pues de afiliados, cuáles son válidos en el sentido que no puede haber doble afiliación. Y hay reglas muy claras, muy oportunas que fijamos para determinar a quién le va a contar cada afiliado. Y o sea, si yo soy afiliado al PRI y firmo a favor de México Libre, esa firma es nula, porque ya estoy en el padrón del PRI. Ajá. No, el criterio que nosotros fijamos es que vale la última voluntad. Ah, ok. Que así nadie tiene... Privilegiamos en suma pues la voluntad del ciudadano mismo, de la ciudadana. Pueden cambiar de partido, nada más la última es la que te va a valer. Okay. Y también vamos a revisar muy bien las actas que se han hecho por nuestro personal que certifican las asambleas. Es muy importante ahí dejar claro que no se valen asambleas en que pues está viciada la voluntad, porque pues afiliarse a un partido debe ser producto del ejercicio de derechos, no de incentivos por dádivas. Entonces, aparte también la vamos a cuidar mucho. Tú has mencionado un ejemplo muy importante y fue el caso de pues, 2018, de las firmas de las y los independientes. Así es. Fue lamentable que el tribunal haya dejado pasar la candidatura de Jaime Rodríguez porque en realidad, hablando objetivamente, no había los suficientes apoyos que él necesitaba, le faltaban, si no mal recuerdo, alrededor como de 16,000 firmas. Era falso que no estaba claro el procedimiento, siempre estuvo claro. Y pues el tribunal, pues con yo creo una concepción errónea de maximización de derechos, pues le dio el pase. Yo creo que también va a ser importante que la ciudadanía no solo vigile al INE qué hace, qué dejamos de hacer, sino también voltee a ver al tribunal, porque claro, pues es la última instancia y no debiéramos tener ese tipo de sorpresas como la de 2018. Así es. Otro tema candente de coyuntura. En 2012 no eras consejero electoral.
entraste en 2014. De hecho, de los consejeros actuales, el único que sí era consejero en su momento es Lorenzo Córdoba, si no, Es correcto. si no me equivoco. Ahorita aquí está Lozoya. Emilio Lozoya está contando una parte de lo que ocurrió en 2012. Ya teníamos la información por los testimonios de Brasil y él lo está ratificando de que durante la campaña electoral 2012 recibió por lo menos unos 5 millones de dólares de parte de filiales de Odebrecht para apoyar a la campaña a cambio de que después hubieran contratos jugosos para esa empresa. Un caso muy claro de corrupción electoral. Ese dinero evidentemente podemos imaginar para qué se usó, para pues, comprar voluntades de periodistas, de votantes, de funcionarios, no sabemos. ¿Crees que valga la pena pues, escarbar en la historia? O sobre todo, pues, igual legalmente, pues ya es cosa juzgada, ya transcurrió la presidencia, los 6 años, pero una especie de comisión de la verdad o un libro blanco, se hizo, si recuerdas, en 2012 se hizo una comisión especial en la Cámara de Diputados sobre el caso Monex y en general el financiamiento 2012, y ellos concluyeron que Peña Nieto supuestamente había rebasado en 14 veces el tope de gasto de campaña. ¿Qué opinas con respecto a ese hecho histórico, hoy muy presente entre todos, y qué podría hacer el INE al respecto? Es un tema de la mayor relevancia porque en términos jurídicos pienso que debemos explorar incluso qué se podría hacer. Es cierto que la ley dice que a los 5 años la materia de fiscalización se cierra, pero también yo ya me he puesto a indagar y espero llegar pronto a una conclusión jurídica, pues también qué pasa cuando se presentan nuevos hechos. Claro. Porque los hechos genéricos del 2012, que hubo una elección y que se fiscalizó y que hubo resultados determinados, eso es cierto. Pero si a partir de lo que ahora se está dando a conocer, que bien referías, surgen nuevos hechos, nuevos ingresos, nuevos gastos, nuevos sujetos involucrados, yo creo que como institución tendríamos que deliberar, los integrantes del Consejo General, de qué haríamos, si se podría emprender nuevamente una investigación. Yo no la afirmo porque no podría, que claro, así debe ser, pero tampoco la descarto. Claro. Pienso en suma que debemos más bien revisar jurídicamente si no solo podría hacerse una comisión de la verdad, que eso pues alguna otra instancia incluso lo podría hacer, pero en sede estrictamente jurídica yo creo que estamos obligados a revisar si tenemos la obligación de pronunciarnos y volver a revisar esos quizás posibles nuevos hechos. Y 2018, que es más reciente, apenas hace 2 años, también hubo muchas irregularidades. La Operación Berlín, ya recientemente la Sala Regional Especializada sancionó el tema de este documental sobre populismo, pero por ejemplo las llamadas, ¿quién no recibió alguna llamada durante la elección 2018 con alguna encuesta falsa o una noticia de guerra sucia en contra del observador en particular? Fueron millones de llamadas, utilización de bases de datos amplios. ¿Esto también ya es cosa juzgada o se puede también dar algún ejemplo en contra de la impunidad para dar esa proyección hacia el futuro? Bueno, habría que terminar de revisar, como mencionaba, si a partir de nuevos hechos se pueden abrir investigaciones. No reabrir, sino abrir nuevas investigaciones. Claro. Y es cierto lo que dices, es decir, pues aunque se invierten muchos recursos en fiscalización, hay un serio problema de pues realmente llegar a las últimas consecuencias. Ahí está la historia de las votaciones y esa no miente. Por ejemplo, había casos en que una sola persona le metía $500,000 a potenciar contenidos en contra de algún candidato presidencial. Claro, en las redes sociales en particular. Sí, exacto. Y pues mis colegas decían que era libertad de expresión.
Yo pienso que, pues, por mucha libertad de expresión que queramos fomentar en el país, ya si alguien le mete $500,000, siendo, pues, alguien supuestamente desconocido, o sea, supuestamente un ciudadano desinteresado, Claro. $500,000 a un contenido, pues eso ya no es libertad de expresión, eso ya es incidir en la competencia electoral. Entonces, hay dificultades técnicas para a veces hallar a los responsables, pero en otros casos, más bien es falta de voluntad y Claro. debiéramos impulsar más desde el INE, cuando sí tenemos esos elementos, ir hasta las últimas consecuencias e ir inhibiendo ese tipo de comportamientos. Sí, nuestra Constitución es muy clara. El artículo 41 de la Constitución habla de la predominancia del financiamiento público sobre el privado, prohíbe cualquier adquisición de propaganda en radio y televisión, deja fuera las redes sociales, pero las redes son un medio también. Y hay una distinción, ya tuvimos esa discusión con respecto a los anuncios de radio y televisión. Algunos gritaban que esto era censura, ¿no? Eso de prohibir la compra de la propaganda en radio y televisión. Van a gritar lo mismo si es que se avanza en ese sentido en las redes, ¿no? Que esto es una censura, pero no, se puede distinguir claramente entre la libertad de expresión y quienes pagan por opiniones o por tendencias. Eso ya es un gasto electoral que debería ser tomado en cuenta, yo opino, aunque obviamente hay que avanzar con paso firme, porque pues sí, las redes, nadie quiere abrir la puerta para algún control indebido. Vamos a un breve corte, otra vez Roberto, y regresamos para la última parte de nuestra entrevista con el consejero Roberto Ruiz del Instituto Nacional Electoral. No se vayan. Pues aquí seguimos en esta fascinante plática con el consejero Roberto Ruiz. Habíamos tocado un tema ahí en la sección anterior que igual vale la pena ampliarlo un poco más. Este tema de las redes sociales. En 2018 fue un terreno muy intenso, desde antes también, 2012, en 2018 en particular. Ya hemos comentado sobre el tema de la Operación Berlín, por ejemplo, que Ricardo Sevilla denunció después de las elecciones de 2018, e incluso en su versión de los hechos, decía que en los momentos más álgidos dentro de la campaña electoral, dentro de la granja de bots, el jefe gritaba, 50,000 pesos por el meme, el cartel más efectivo del grupo, ¿no? Y todos ahí diseñando. O sea, no había límite en el dinero que fluía en ese contexto electoral. Sí hay que entrar a regular ese espacio, cuáles son los peligros y cuáles serían algunos de los principios que tú crees que deberían aplicarse en ese terreno, Roberto. Pues sin duda buscar la equidad, y si estamos convencidos que debe imperar en los procesos electorales, no debiéramos caer en la trampa de pensar que son no regulables estas plataformas, estos espacios. Sí se ha ido avanzando un poco en el sentido que pues ya le pedimos, por ejemplo, a Facebook que nos informe quiénes hicieron gastos en las campañas, en las precampañas, pero es un avance apenas incipiente. ¿Por qué? Porque hay veces que no nos contestan, entonces no deberíamos depender tanto de si nos contestan o no. O también hay veces en que se aloja información pues denigrante, campañas negras, desde servidores que están en el extranjero. Y ahí sí es un reto para la institución, habría que reconocerlo, pues la necesidad de una gobernanza mundial en estos temas. Porque en radio y televisión tenemos la ventaja de poder ordenar pues, en territorio nacional que se detenga la difusión de spots de radio y de televisión. Pero en Internet estamos hablando de empresas transnacionales. Claro. Y ahí hay dificultades técnicas. En suma, yo diría, hay mucho mito sobre el tema de regular el Internet o las plataformas, que creo que es un liberalismo mal entendido. Me explico. Hay sentencias del tribunal que dicen, no, las redes son espacios de plena libertad. Pues claro que no. Nosotros como autoridad electoral tenemos también que cuidar que haya equidad incluso en esos terrenos. Si fueran espacios de plena libertad, pues, por ejemplo, la pornografía infantil se permitiría, y no es cierto. Y alguien me puede decir, bueno, pero es que son cosas distintas. Sí, son distintas, pero como autoridad estamos obligados a cuidar la equidad. Y
Si alguien Adelante. ya reconoce que es su propia plataforma, su propia página, debiéramos ser muy determinantes de decirle directamente a esa persona, baja ciertos contenidos en materia electoral. ¿Y qué pasa con los medios tradicionales que siguen con un impacto importante? Hoy hay una coyuntura pues muy polarizada en que la vasta mayoría de los canales y los programas de televisión y radio comercial abierta pues tienen una perspectiva pues muy crítica con este gobierno y en el momento de las elecciones esto podría desdoblarse en incluso una especie de proselitismo, el político electoral a favor o en contra de uno o otro partido. ¿Qué puede hacer el INE? ¿Qué debe hacer el INE para también en esa cancha más tradicional asegurar un juego parejo? Sí, aunque la Constitución ya señala claramente que está prohibida la adquisición y compra de tiempos de radio y televisión, afortunadamente sí hemos tenido asuntos precedentes en el INE, incluso pues en su momento era muy insistente el ahora diputado Pablo Gómez de no dejarlas pasar, que luego suele haber propaganda disfrazada. Así es. Y, por ejemplo, incluso también en la prensa escrita, gacetillas en el sentido que, pues, contenidos que se ve que no son libertad de expresión, que eso es propaganda, pues, disfrazada. Esas entrevistas muy frecuentes al gobernador Enrique Peña Nieto unos meses y años antes de la elección, por ejemplo, para mencionar. Sí, son ejemplos que sucedieron. Lo importante es que el INE no deje de perseguir esos asuntos, porque luego también se nos contestaba a algunos consejeros que era libertad de expresión, pero ¿cómo puede ser libertad de expresión si en 30 días, por poner un ejemplo, que dura una campaña, pensemos a una alcaldía, esos 30 días solo sale un candidato y a color y en Claro, primera plana? así es. Perdón, pero aunque no tengamos las constancias que se pagó, afortunadamente ya hemos dado paso para sostener que eso es propaganda electoral. El caso clásico de Demetrio Sodi, ¿no? Que en el medio tiempo de un partido, creo que fue Pumas América, incluso, de repente el reportero de Televisa iba caminando por las gradas y, ¡oh!, sorprendentemente encuentra al candidato Demetrio Sodi como espectador del juego, lo entrevista en tiempo triple A, y él dice que eso fue todo una coincidencia, pero en ese caso también se investigó, se anuló en un primer momento esa elección. Entonces hay antecedentes, como dices. Sí, no hay que ser ingenuos. O sea, como autoridad electoral, siempre debemos tener claro que los actores políticos nos quieren dar la vuelta a la norma. Entonces, no hay que dejarnos. Y esa parte cuenta mucho, pues, para realmente ser una autoridad, pues, un árbitro. A ver, otro tema, la compra y coacción del voto. Yo he escuchado en varias ocasiones el consejero presidente Lorenzo Córdoba decir que esto no es materia del INE. La pobreza, ¿no?, que hace a la gente vulnerable en la compra y coacción del voto es cuestión de política social, gobierno federal, poder legislativo incluso, y el delito de la compra y coacción del voto, pues le toca a la FEPADE, ¿no? Ahora ya tenemos un nuevo fiscal, Ortiz Pinchetti. Pero el INE también puede hacer más allá de solamente unos cartelitos que digan no vendas tu voto. En su momento, yo recuerdo hace más de 20 años, cuando Jaime Cárdenas era consejero electoral, él incluso estableció, generó una mayoría para establecer una comisión especial del Consejo General para prevenir y trabajar con respecto al tema de la compra y coacción del voto, lo cual fue revocado por el Tribunal Electoral, porque decían, ay, no, esto está fuera de las competencias del INE. ¿Qué opinas tú? Porque para mí ese es uno de los grandes temas y que ¿hay alguna vía en que el INE puede meterse más y prevenirlo? Sí, sin duda existen los procedimientos ordinarios sancionadores y ahí se puede sancionar por la entrega de dádivas. Sí hemos tenido asuntos de ese tipo. La problemática quizás es que son procedimientos que duran algunos meses, es decir, se sanciona ya posterior a los hechos. Habría que explorar posibilidades de atender ese tipo de asuntos mediante los procedimientos especiales sancionadores, es decir, aquellos que son más rápidos en su resolución para que nos pueda ubicar
quien nos escucha a qué nos referimos. Y sin duda también incentivar mucho por parte de la institución, pues esa tarea de concientización a que se denuncie y se combata, Es porque acompañar. no somos nada más una autoridad instaladora de casillas. Hay quienes quisieran tener al INE solamente así, haciendo esa función, es como su ideal. Pues solo instalar casillas y nada de lo demás. Pero no, un árbitro sin tarjetas, sin silbato, pues no podría hacer su función de árbitro. Y nosotros hacemos bien, o este modelo que tenemos se ha hecho bien, en que tengamos pues facultades en materia de fiscalización para investigar, incluso superar el secreto bancario. Está bien que el INE tenga atribuciones para resolver procedimientos ordinarios sancionadores. Con ese conjunto de instrumentos podemos hacer mucho, ¿no? No necesitamos, pues yo diría por el momento algo más, solo la voluntad de hacerlo. Claro, tú mencionas la palabra árbitro, que es muy común. En algunos escritos yo incluso he propuesto que hasta eso es limitar la función del INE, que más bien tenemos que pensarlo como un órgano regulador, ¿no? Así como la Comisión Federal de Competencia regula una esfera de la economía, el INE no solamente es el que saca la tarjeta, sino que también tiene que meterse y responsabilizarse que hay una verdadera competencia plena y eso, y la Constitución misma les da una cantidad de facultades de fomentar la cultura democrática, el sistema de partidos, en fin. Pero como dices, muchas veces más bien predomina este enfoque más burocrático, limitado. Nosotros estamos para poner casillas, emitir la credencial del lector y ya. Pasemos al presente porque ya está corriendo el tiempo. Tienes unos colegas nuevos, unos 4 consejeros nuevos que tuve el honor de participar en el proceso de selección. Hubo algunas irregularidades que denuncié en su momento, pero al final de cuentas a mí me pareció bien. Bueno, no lo ideal, pero por lo menos rescatamos nos salvamos pues del peor escenario. Acaban de llegar estos consejeros, ¿cómo te sientes? Ya hay posibilidades de un nuevo equilibrio, hay un poco menos elitista, estimuladora, como dices, dentro del INE, o más bien todo va a seguir igual. ¿Cuál es tu perspectiva? No, sin duda es un cambio cualitativo importante. Yo he calificado esta llegada de estos nuevos colegas como esperanzador, como un momento que genera esperanza acá en la institución, porque traen una visión ajena a esta alta burocracia que ha existido en la materia, como si fuera el INE, pues reservado para unos cuantos. De hecho, yo cuando llegué en 2014 venía de ser secretario de Estudio y Cuenta de una sala regional, ni siquiera de sala superior, y sí percibí esa actitud, pues, de subestimación, de desprecio, de aquí llega alguien ajeno a nosotros, ¿no? Yo celebro que hayan llegado estos nuevos colegas que sin duda van a impulsar seguramente una agenda pues pendiente en la institución. Hablaba al inicio pues de este caso de compañeras y compañeros que ganan muy poco en sus ingresos mensuales. Esa parte tiene que revisarse, pues por ejemplo la creación de los comités, que en serio necesitamos que nos vengan a decir personas expertas, pero de cosas que en realidad nosotros somos más expertos. Yo creo que no. Entonces, yo pienso que sí se vendrán momentos mejores. Obviamente habrá que pues estar todos muy atentos y dispuestos a que los cambios y las transformaciones se den. Tampoco basta con solo esperarlos. Habrá que seguir luchando, habrá que no dejar pasar ninguna, habrá que mantener siempre esa actitud pues, de combate cuando se tenga que combatir las cosas. Ahora se viene próximamente la discusión del presupuesto. Claro. Y yo he insistido, y te lo comento yo, porque hay base objetiva para decirlo así. El problema no ha sido que 2 años seguidos la Cámara de Diputados no ha dado al INE lo que el INE pedía, porque en realidad se venía de un problema histórico estructural de sobrepresupuestación.
Entonces, vayamos como institución viendo objetivamente qué ha pasado y cómo ahora sí se tenía que ajustar por la Cámara de Diputados. Imagínate, John, que en 2016 hubo elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y costó como 400 millones esa elección y el INE la pagó con recursos propios, es decir, no la tenía presupuestada y aún así la pudo hacer. Y no sacrificamos pues nada esencial en la institución. En 2017 se devolvieron más de 100 millones de pesos para solidarizarnos por los sismos. En realidad era un dinero que iba a sobrar en el presupuesto de ese año. Y así te puedo seguir poniendo más ejemplos de otros años. Incluso la anterior Contraloría, eso señalaba al INE. Pasaba y se veía claramente, era por ahí ya noviembre y empezaba a haber reuniones nacionales de vocales nuestros no programadas. Significa que estaba habiendo recursos que necesitaban pues gastarse pues para que no hubiera mucho sobrante, por decirlo así. Entonces, cuando se dice que se ataca al INE porque no se le da todo el recurso y que se pone a la institución en peligro y que mucho drama, pues se está omitiendo toda esta parte que también hay que reconocerla, que se estaba teniendo un subejercicio porque se solicitaba más. Tenemos todavía unos minutos más. En 2021 hay una gran elección, bueno, muchas elecciones nacionales donde el INE va a jugar un papel muy importante. ¿Cuáles van a ser los principales retos para esa elección? Bueno, en primer lugar, volverse a coordinar muy bien con los organismos públicos locales, porque en realidad es que vamos a estar en elecciones federales y 32 locales. Así es. En todo el país. Es decir, todos los estados tendrán distintas, pero locales también. Y en segundo lugar, pues empezar ya a sacar esa elección, pues con una realidad distinta y diría adversa que no habíamos tenido nunca, ni siquiera en 2009 que hubo pues la pandemia de la influenza. Ahora pues es de otra dimensión y naturaleza esta pandemia y vamos a necesitar estar muy concentrados de cómo continuar con nuestra labor sin poner en peligro lo más que se pueda aminorar esos riesgos y a su vez todas las medidas de prevención que tengamos que emprender que tampoco disparen el presupuesto del INE, ¿no? Tenemos que conjugar pues todos esos elementos de forma inédita. Y también pues pienso que va a ser muy importante que los gobiernos estatales, municipales, puedan tener una disposición de colaboración clara y decidida con el INE, porque hace algunos procesos electorales, pues no solo no ayudaban, sino incluso perjudicaban algunos gobiernos locales. Ahí tú ubicas muy bien el caso de Puebla de 2018. Claro. O sea, se atacó a las casillas y se toleró como gobierno estatal esa situación. Ese tipo de cosas no deben de volver a suceder y debe haber una gran responsabilidad de esos gobiernos locales, bueno, también el federal y pues los municipales sin duda. Excelente, estimado Roberto. A ver, otro tema polémico en los últimos minutos que tenemos aquí. El presidente de la República ha dicho que él va a hacer lo posible para proteger la transparencia y evitar el uso de fondos públicos para las elecciones. ¿Eso es positivo, que el presidente se comprometa de su parte, o esto es una invasión de facultades del INE, como han dicho algunos consejeros? Es absolutamente positivo lo que ha dicho y piensa hacer. Usó la palabra guardián. Lo que pueda un presidente de la República contribuir para que en cascada todo el mundo haga su parte puede ser muy importante y relevante para el INE. Lo digo de otra forma. Nosotros, por ejemplo, necesitamos mucho que nos custodien los paquetes electorales, las autoridades locales cuando se cierra la casilla y se llevan a los lugares donde después se van a contar. Hay estados, entidades federativas en que no solo no ayudan, sino que a veces hasta perjudican. Claro. Con no enviar esa presencia policial estatal. Si un presidente pide a gobernadores que apoyen, que se involucren preservando los resultados de las elecciones, por supuesto que es bienvenida.
Yo creo que ahí fue exagerado empezar a cuestionar que pues el presidente haya dicho eso y que el INE es el todo. En realidad es que estaba hasta descontextualizado ese supuesto debate. Muy bien, estimado Roberto, pues te agradezco mucho, te deseo todo lo mejor ahí en este nuevo Consejo General que está en proceso de renovación y de generar una nueva lógica. Creo que es lo que necesitamos y te reconozco mucho tu valentía, tu trabajo y te deseamos todo lo mejor aquí desde TV UNAM y un fuerte, fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Y gracias a usted, amable público, por seguir con nosotros. Nos vemos de nuevo en 8 días aquí en Los Diálogos de Democracia en TV UNAM.